Hola, entonces en este video lo que vamos a ver, o bueno, en esta serie de videos que van a estar cortados, vamos a ver cómo trabajar entonces con este programa que nos va a permitir manejar lo de los mínimos cuadrados. Esta parte de los mínimos cuadrados entonces va a requerir o lo que está, o más bien lo que estamos hablando es la regresión lineal por mínimos cuadrados, que como ya se había explicado en los otros videos, intenta disminuir o encontrar ratos o una línea recta o una curva de ciertas características que aproxime lo más posible a cada uno de los puntos que se están dando. Ya sea que estos datos o más bien estos puntos sean datos de algún experimento, de algo que se esté obteniendo, ¿no? Y de lo cual nosotros queremos entonces obtener una función o una ecuación que genere esta curva, ¿no? Que en este caso va a ser una línea recta cuando estamos acercándonos entonces como a una regresión lineal, y la cual entonces va a minimizar la distancia entre esta curva y los puntos. Bueno, entonces, en primer lugar, para estar trabajando en el Spider, bueno, en Python, en el lenguaje Python, primero vamos a tener que estar trabajando con todas estas librerías. O sea, ahorita con esta no sea tanto, aunque puede funcionar para trabajar con algunas ecuaciones de tipo simbólica, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta librería pandas, numpy, matplotlib, tykinter como file dialog, entre otras. No podría ser nada más esta de aquí. Y lo primero entonces que vamos a hacer es abrir el archivo o abrir un archivo CSV. Como ya había mencionado, entonces estos archivos CSV son valores separados por comas. Entonces, estos valores separados por comas, como he mencionado varias veces, como se tiene aquí entonces en este archivo, van a estar primero encabezados por, valga la redundancia, los encabezados de la columna, y aquí de cada una de las columnas, y posteriormente separados por comas se van a tener los datos con los cuales se van a estar trabajando, ¿no? Entonces aquí tenemos una I que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, una especie entonces como de contador X, que nos va entonces a guiar desde 0 hasta 5, y Y que va a tener estos valores de aquí, de esta parte. Bueno, una vez que se tiene eso, entonces se puede utilizar una de las librerías con las que cuenta el Spider o Python, que es la de Tykinder, para generar entonces una ventana. Esta ventana, en la cual se va primero a abrir y después cerrar, va a abrir el explorador de archivos y va a guardar la selección en una variable. Esa selección no se va a tratar, o se va a tratar más ni menos que esta cosa que tenemos aquí, que es entonces la dirección de donde se va a localizar ese archivo. Y entonces aquí se va a guardar entonces utilizando esta función de FileDialog.askOpenFileName, la cual va a llevar un título que va a poner seleccionar archivos CSV, los tipos de archivos, va a poner entonces archivos CSV y todos los archivos, ¿no? Entonces, como va saliendo generalmente en esos cuadros de diálogo para poder seleccionar un archivo, ¿no? Entonces, vamos a observar hasta este punto cómo es que nos va a funcionar esta cosa. Importamos estas, abrimos y ya nos sale entonces esta ventana. En esta ventana, entonces, como podemos ver, ahí está el título que se le había puesto, que sería seleccionar archivos CSV. Y vamos a tener entonces aquí, entre los diferentes archivos que somos capaces entonces de abrir, van a ser los CSV y todos los archivos, ¿no? Vamos a tener entonces aquí que abra el archivo datos2.csv, y ya los vamos a tener entonces en este punto el nombre de la cadena de texto que representa entonces dónde se va a estar localizando los archivos, más bien el archivo al que queremos guardar, al que queremos acceder. Después entonces vamos a poder leer los archivos de ese CSV utilizando entonces esta función o esta línea que está aquí. Lo vamos a guardar entonces en una variable que se llama df, utilizando entonces la librería pandas, que es la que estamos ocupando aquí como pd,
.readccv, y aquí le vamos a colocar entonces la variable que mantiene entonces la dirección donde se encuentra ese archivo que nosotros seleccionamos. Y ahí está, entonces ya nos pone que es un data frame de pandas. Podemos nosotros observar, por ejemplo, los primeros datos, que serían casi todos porque tenemos muy poquitos. Podemos observar aquí entonces que estas son las columnas a las cuales habíamos estado manejando. Y con esto podemos obtener, por ejemplo, los nombres de las columnas para después estarlos manejando. Esto nos va a dar una lista de cadenas de cadenas o de strings en las cuales va a estar entonces los encabezados. Sin embargo, podemos utilizar entonces estas dos líneas, que sería la X, esta es la 42 y la 43, la cual nos va a decir entonces que utilizando la librería NumPy lo vamos a convertir entonces en un arreglo. Ponemos entonces este data frame, por eso el nombre de df, lo convertimos a una lista y ponemos que sea tipo de datos flotante. Ejecutamos, simple y sencillamente entonces nos va a dar dos arreglos de tipo NumPy, los cuales van a tener los valores de los encabezados X y Y, que están entonces involucrando o más bien los cuales van a contener los datos de esa tabla que proviene del archivo CSV. Y hasta ahí está. Es como si estuviéramos extrayendo entonces todas estas dos columnas. Y lo colocamos entonces en estas dos variables y van a ser arreglos de tipo NumPy. Por eso aquí dice arreglo de NumPy. Y este es data frame. Estamos haciendo esas conversiones de datos. Es importante entonces manejar arreglos de tipo NumPy porque va a ser mucho más sencillo entonces trabajar tanto con estos arreglos o vectores y después con matrices, que es lo que vamos a necesitar para la parte de la interpolación, ¿no? Finalmente aquí mostramos la gráfica de los datos y aquí se muestra entonces esta gráfica de los datos. Pudimos haber colocado mp.grid, ahí está, para mostrar entonces la rejilla, ¿no? Nos está mostrando entonces la etiqueta en X, la etiqueta en Y, una leyenda que nos está poniendo nada más que van a ser los datos. Y aquí se está graficando entonces X contra Y, se están colocando entonces unos círculos y por omisión sale en color azul. Y le estamos entonces aquí dando la etiqueta, la cual se va a colocar entonces en la leyenda y después se le agrega la rejilla. Finalmente, una vez que con todo esto ya se generó o se fue construyendo la gráfica, se va a mostrar. Y listo. Entonces, bueno, hasta aquí esta parte. Vamos a ver la segunda parte en el siguiente. Chau.